Buenos días, hoy 9 de enero celebramos el cumpleaños, el aniversario del nacimiento de San José María Escrivá de Balaguer, que veis ahí al fondo de este vídeo. Bueno, pues hoy es obligado, ¿verdad? Soy un párroco de Iglesia de San José María, pues que hablemos un poquito de este aniversario. Bueno, y un poco de su infancia, ¿no? Brevemente. Nació en Barbastro, tal día como hoy, en el año 1902, de una familia, podemos decir que acomodada, de industrial, de telas, en fin, su madre tenía un cierto abolengo de nobleza, a un título nobiliario, y su infancia fue, pues, primeros años muy feliz, unos padres buenos, muy cristianos, con hermanos, él era el mayor de todos, y bueno, y todo iba pues muy bien, pero no era el mayor, era el segundo, ¿no? El mayor que era una hermana. Bueno, y todo iba muy bien, hasta que de pronto, bueno, pues empezaron las desgracias, la muerte de sus hermanas, empezando por la más pequeña hasta llegar a la siguiente a él, anterior a él. En fin, y luego la ruina familiar, tuvo que trasladarse a Logroño, comenzar a vivir de nuevo, en fin, todo un cúmulo de desgracias que él al principio, en los años de la adolescencia o preadolescencia, no entendió mucho, llegó incluso como una cierta, bueno, no rebelión, pero sí un cierto no entender a Dios, en fin, pero que todo eso le sirvió después, era como si el Señor quisiera excavar hasta llegar a roca, porque así tenía que fundamentar su vida para todo lo que después se le vino encima, a hacer la obra de Dios. Bueno, es un día muy bonito para que nos acordemos hoy de San José María y le pidamos muchas cosas. Bueno, el Evangelio de la Misa seguimos con las manifestaciones de Dios. La piedra de lectura también seguimos hablando en San Juan del amor de Dios, muy bonito, os aconsejo que lo leáis. Bueno, ciñéndonos al Evangelio, después de la multiplicación del pan y de los peces, el Señor está en su pleno apogeo. Las gentes le buscan pues para hacerle rey. Incluso se puede decir que casi vienen a secuestrarlo, a arrebatarlo para hacerle rey. Él entonces lo que hace es que se retira a un monte solitario, se esconde para orar. No quiere el Señor meterse en banderías humanas, mientras que hizo a los discípulos que se metan en la barca y que crucen a la otra parte del lago. No a otra parte del lago, quizás podemos decir como, no sé cómo decir, ¿no? A la otra orilla, sino más bien en la misma orilla del lago, pero quizás a un pueblo que está pues cerquita, ¿no? Que era más rápido ir en barco que ir pues caminando. Bueno, el caso es que en medio de la noche se desencadena una terrible tempestad. Hay que entender que el lago de Genesaret está bajo el nivel del mar, está como muy encajonado. Y según vienen los vientos, al parecer, de un instante a otro, puede desencadenarse pues, un oleaje muy violento. Podemos pensar, tan violento puede ser cuando el lago de Genesaret pues, no deja de ser un laguito. Es verdad, pero tienen que entender que las barcas que utilizaban pues eran barcas también muy frágiles y muy pequeñas, y que un cierto oleaje y viento sobre todo pues era suficiente pues para hacer quizás comprometer un poco la estabilidad de la barca. Bueno, y eso fue lo que pasó. Y el Señor todo eso lo contemplaba desde la altura del monte, porque estaba orando. Fijaos, hay en esto diríamos, un simbolismo muy grande. Para los judíos, el mar era el Seol, era el infierno, era lo horrible, porque según los barcos de la época, adentrarse mar adentro, el mar era donde estaban los monstruos marinos, donde estaban las tempestades, donde no se hacía pie. Tenían el recuerdo, ¿verdad? Pues ni más ni menos que de Jonás, que un pez enorme le tragó, en fin. Para ellos el mar era un sitio hostil, que donde procedía la muerte. En cambio, en la montaña era el lugar que estaba más cerca del cielo, era el lugar por excelencia de Dios. Bueno, y Señor, precisamente, después de dejar a los discípulos que bregaran contra viento y marea, nunca mejor dicho, se apareció a ellos andando sobre las aguas. Con esto, ¿qué nos quiere decir el Señor? Y mandó a la tempestad que se calmara y se calmó. Bueno, es una manifestación de Dios. El Señor ha multiplicado el pan y los peces. El Señor se ha manifestado, ha saciado la sed de aquellos multitud de hombres y de mujeres. Ahora, ¿qué hace? Manifiesta que tiene poder sobre las fuerzas de naturaleza.
que es Dios, por tanto, ¿no? Porque las fuerzas de la naturaleza le obedecen. Él es Dios y es capaz de calmar una tremenda majestad, una tremenda tempestad en el mar. Bueno, así es el Señor. A veces también permite el Señor que breguemos nosotros con las tempestades que nos suceden en la vida, que no sabemos muy bien por qué nos suceden y que no podemos controlar porque es como una marabunta, ¿no? Que una marabunta que nos acoge por todas partes y que queremos usar una cosa y empeora otra. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Serenidad, calma, recemos, pensemos en el Señor, vamos a estar con Él, vamos a tener esperanza. Él vendrá detrás, a lo mejor a medianoche, quizás cuando queda ya poco para amanecer, pero el Señor se hará presente y nos dirá como a los apóstoles: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Si yo estaba contigo, ¿por qué has dudado? ¿No ves que yo estoy siempre contigo? No perdamos nunca la esperanza. El Señor es el dueño de todo, también de las fuerzas de la naturaleza.